Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora toca 22:16. 22:16, Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. Primera de Pedro 3:20 y 21. Los que antiguamente desobedecieron cuando una vez esperaba la longanimidad de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual algunos, es decir, 8 almas, fueron llevadas a salvo por agua. Esta os salva ahora a vosotros, como antitipo en el bautismo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como petición de una buena conciencia a Dios, por medio de la resurrección de Jesucristo. Romanos 6, del 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Colosenses 2:12. Sepultados juntamente con él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados juntamente con él, mediante la fe de la operación de Dios, quien le levantó de los muertos. Amén. Pues vamos a leer el primer párrafo y luego comentamos, subrayamos y consideramos qué podemos sacar de cada uno de ellos. Algunos son muy cortos, pero este está más o menos. El bautismo, dice. Voy a leer una parte. El bautismo es un tema muy destacado en la Biblia. Hay 2 aspectos del bautismo que debemos entender claramente. Primero, antes de ser bautizados, necesitamos saber lo que el bautismo puede hacer por nosotros. En segundo lugar, después de ser bautizados, necesitamos mirar retrospectivamente y preguntarnos acerca del significado del bautismo. En el primer caso, el bautisterio y el agua están delante de nosotros. Cuando vamos a ser bautizados, debemos preguntarnos: ¿qué puede hacer el bautismo por mí? Después de ser bautizados, tenemos que preguntarnos, ¿qué significado tiene mi bautismo? La primera observación se hace mirando hacia el futuro y la segunda mirando retrospectivamente. Aquella tiene que ver con lo que uno sabe antes de ser bautizado, mientras que la última con el entendimiento que uno tiene después de ser bautizado. Amén. Pues aquí estamos con el primer tema, el bautismo, y creo que podríamos... Hay 2 aspectos del bautismo. ¿Cuál sería uno? No, aquí necesitamos saber. Este es uno. Y muy bien. Solo que aquí me faltó esta parte antes, ¿verdad? Pues quieren alguien que quisiera comentar, solo subrayé esa parte. Pues en la primera parte, bueno, dice que hay 2 aspectos, ¿verdad? Del bautismo, que pues debemos de considerarlos, ¿verdad? Tomarlos en cuenta.
Entonces, en la primera parte, dice que necesitamos saber lo que el bautismo puede hacer por nosotros. Yo creo que, bueno, si no estoy mal, ¿verdad? Pero en mi caso, yo esta parte como que no la pasé, o sea, como que fue para mí algo que nunca se dio, ¿verdad? Porque yo realmente no recuerdo haber escuchado, ¿verdad? ¿Qué es lo que el bautismo podía hacer por mí? O sea, yo me recuerdo que me bauticé, pero en realidad nunca tuve como, no sé cómo decirlo, ¿va? Pero digamos, nunca estudié o nunca pude ver a través de la Biblia qué es lo que el bautismo hacía a favor mío, ¿verdad? Entonces, pues antes de ser bautizado, uno debería, dice el hermano que se necesita saber esto, ¿verdad? Por supuesto que esto es algo que estamos aprendiendo ahorita, pero es interesante, ¿verdad? Que hay que, no sé si la palabra es preparar o por lo menos, o explicar, o no sé cuál es la palabra, ¿verdad? Pero las personas deberían de saber qué es lo que el bautismo puede hacer por ellos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, ¿verdad? Y el segundo dice que necesitamos, después de habernos bautizado, tenemos que mirar retrospectivamente, ¿verdad? Entonces esta parte pues sí la podemos hacer hoy y en realidad la estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Porque nos estamos preguntando, ¿verdad? Acerca de qué significa nuestro bautismo. Entonces creo yo muy apropiado que podamos ver realmente, ¿verdad? ¿Cuál es la dimensión del bautismo? Y realmente en esta pregunta de mirar retrospectivamente cobra más significado porque lo vamos a ver muy detalladamente, ¿verdad? Amén. La verdad que cuando uno es bautizado, no mira nada de esto. Pero yo creo que sí es bien importante que a futuro, por fe, muchos se bautizarán. Entonces sí tenemos que nosotros estar bien, en primer lugar nosotros estar bien claros en esto, para que cuando uno proponga o haga una exhortación, pues los que se bauticen, los que quieran, se les pueda guiar. Aunque digamos, hay varios aspectos en la Biblia que no hubo ninguna preparación. El Señor Jesucristo llegó y lo bautizaron, pero es el Señor Jesucristo. Por otro lado, el eunuco también fue bautizado. Solo aceptó, le leyeron la parte de lo que era el libro de Isaías, una porción, y lo bautizaron. El ladrón nunca fue bautizado. No le dio tiempo, ¿eh? Estaba clavado en la cruz ahí y no le dio tiempo. Pero de todas maneras, cuando haya tiempo, debe de tomarse el cuidado de que las personas que lo van a hacer vayan bien enteradas de lo que significa, cuál es el motivo por el cual se tiene que bautizar uno. Pero yo creo que lo que más vale también es ir por fe. Ir por fe para que el Señor pues ve eso. Y uno va por fe a bautizarse y ya queda bautizado, pues ya, ¿no? Después puede aprender también toda esa parte, así como lo estamos haciendo hoy nosotros, ¿no? Amén. Amén. Pues sí, en nuestro caso seguramente es una cosa, los dos aspectos son en retrospectiva. Fuimos bautizados, yo creo que tenía 13 años cuando fui bautizado y estoy hablando de esto 30 años después, ¿no? ¿Cuántos años tengo? 13, sí, pues sí, 30 años, tengo 44, 31 años después, tengo esta consideración, aunque algo se nos dijo, ¿verdad? Seguramente para convencernos de ser bautizados. Sin embargo, está bien la carga que hay ahora, ¿verdad? Digamos, con los que son nuevos, con los que van a recibir al Señor, aunque la predicación la predicación del Evangelio es muy dirigida a, a ver la situación de un incrédulo, ¿verdad? A ver la necesidad que hay de recibir al Señor. Y luego la primera cita que nos leíste, Marvin, habla de lo que decimos, ¿verdad? Cuando estamos pues predicándoles también el asunto del bautismo a los nuevos, es que es necesario completar la salvación. Y creo que tenemos casos entre nosotros que
de unos cuantos, por lo menos al menos dos, pienso ahorita, que solo han recibido al Señor, pero no han sido bautizados. Entonces es necesario, ¿verdad? Por lo menos ahorita en este primer párrafo, tener claro que hay dos aspectos del bautismo, que hay que tener, ahí dice, muy claros, ¿verdad? Dice aquí dos aspectos del bautismo que debemos entender claramente, claramente. Así que, pues, conforme vayamos avanzando, pues de eso se trata, ¿verdad? Que tengamos estos dos aspectos muy claros. ¿Cuáles son estos? ¿Qué es lo que hace el bautismo por mí, ¿verdad? Y luego, ¿qué es lo que ahora que fui bautizado significa el bautismo para mí? Entonces, vamos a leer estos dos párrafos pequeños, ¿verdad? Romano 1 y el literal A, y luego volvemos a comentar. ¿Hay algo más que comentar de este primer párrafo? Por mí no. Seguimos. Entonces, Romano 1, lo que el bautismo hace por una persona. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Marcos 16:16 nos leíste hace un momento. Este versículo nos muestra lo que el bautismo hace por una persona, ¿verdad? Entonces está relacionado con la salvación, ¿verdad? Porque aquí en la primera parte, bueno, yo voy a empezar a comentar, pero perdonen. Entonces, si quiere, leamos el segundo párrafo. El bautismo nos salva del mundo. El que crea y sea bautizado será salvo. Me parece que este versículo infunde cierto temor a todos los protestantes y por ende no se atreven a leerlo Siempre que lo leen, lo cambian por el que crea será salvo. El que crea y sea salvo será bautizado. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. A fin de evitar el error del catolicismo, los protestantes deliberadamente dan rodeos al exponer la palabra de Dios. Sin embargo, al tratar de evadir el error del catolicismo, ellos mismos caen en otro error. La palabra del Señor es clara. El que crea y sea bautizado será salvo. El hombre no tiene autoridad para cambiarlo por el que crea y sea salvo será bautizado. Muy bien. ¿Qué sienten al respecto de esto? Y digamos, lo que dice la palabra son dos cosas. Para ser salvo, se tiene que creer en primer lugar y después un complemento, ser bautizado. Pues, y lo que le ponen allá es, pues, lo tergiversan para que sea más suave. Como, digamos, hay muchas versiones de la Biblia que son de un lenguaje más popular, ¿no? Que no sea tan contundente. Pero la palabra de Dios es enfática y en ese sentido no tiene que ver, tiene que ser así, pues yo creo y además tengo que ser bautizado para ser salvo totalmente. Amén. Sí, Sí, digamos, en este versículo de Marcos 16, pues creo que la primera cosa que el bautismo hace por nosotros es que nos salva. Pero, digamos, aquí me gusta esto porque, digamos, no es tan complicado. Lo que pasa es de que, como abajo dice, de que, digamos, la Iglesia Católica lo ha transgiversado, igual que la Iglesia Evangélica. Han cambiado esas palabras, ¿verdad? Y de alguna manera lo hacen o porque tienen miedo o porque cambiar una palabra al modo de que les favorezca en alguna parte, ¿verdad? Pero la palabra es bien clara, ¿verdad? Porque el bautismo nos salva, como decía el hermano Jorge, es un complemento, ¿verdad? Primero es el creer y luego es, pues, bautizarnos, ¿verdad? Que, por supuesto, más adelante va a hablar que esto tiene que ver con el testimonio, pero, digamos, podemos hablar del catolicismo o de lo evangélico, ¿verdad?
Sin embargo, cuando nosotros no conocemos bien la escritura y le hablamos a alguien del bautismo, probablemente estamos cayendo en el mismo error de evangélicos y católicos, ¿verdad? Porque no estamos trazando bien digamos, la palabra o lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí dice el que crea y sea bautizado será salvo, ¿verdad? Esa es la palabra pura, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, pero también ver que la primera cosa de la cual hace el bautismo por nosotros es que nos salva, ¿verdad? Y en literal, complementa que nos salva del mundo. Amén. Hermano, yo veo aquí una cosa. Ujú. Veo aquí, digamos, cuando uno acepta al Señor, es la redención jurídica. Y posteriormente, en una forma corporativa, tenemos la salvación orgánica. Entonces yo lo puedo interpretar aquí, que cuando uno acepta al Señor es en forma individual. Está, ya sea porque a uno le predicaron o porque uno llegó algo pues que le hizo uno que confesara ante Dios que uno cree en Él, que esa es la redención jurídica. Nos salvó del pecado porque fue a la cruz y Él nos salvó a través de su muerte y su resurrección. Pero ya cuando vamos al bautismo es en forma corporativa. En alguna manera es forma corporativa, pues ya interviene una o dos más hermanos, o cuando es en la, en la, en la se hace, digamos, en la localidad, en la iglesia local, está toda la iglesia, pues, ahí presente. Entonces ya, yo lo veo así, pues, que primero es como la redención jurídica y posteriormente la salvación orgánica, porque ahí intervienen más hermanos, ya se ora, se canta, entonces es corporativo. Entonces puedo verlo así que, y entonces esto nos lleva realmente a la salvación. Esa es la culminación de estos dos actos trascendentales en la vida particular de uno espiritual y conlleva ser salvo. Ahí, ahí está uno ya completo. Pues sí, estos dos párrafos dan el comienzo a este uno de los dos aspectos que, que nos está invitando a entender claramente, ¿verdad? Entonces, estos dos puntos tratan sobre lo que el bautismo hace por la persona. Entonces, vuelve a hacer alusión a este versículo de Marcos 16:16, ¿verdad? El que crea y sea bautizado será salvo. Ponen los eventos uno detrás del otro sucesivamente en cierto orden, ¿verdad? Creer, ser bautizado y después ser salvo. Y eso es lo que hace el bautismo, ¿verdad? En principio lo que hace es completar la salvación. Ya tanto Marvin o usted, hermano Jorge, eso tiene un significado y tiene otras implicaciones, pero por lo pronto el comienzo es entender estos tres pasos en este orden que lo dice la palabra. Por eso subrayé aquí en el literal A. El que crea y sea bautizado será salvo. Otra vez vuelve a repetir eso. Y luego nos habla de lo que pues ya comentaron, ¿verdad? El error en el catolicismo que hace que al nacer sean bautizados, ¿verdad? Y eso está transgrediendo pues cualquier tipo desde cualquier punto de vista, Marcos 16:16, ¿verdad? Porque para creer hay que razonar, ¿verdad? Hay que recibir. Un bebé no es capaz de hacer eso. Ahora en el protestantismo existe también otro error. Y esto creo que pues tal vez hemos tenido alguna experiencia, ¿verdad? Porque algunos son salvos, ¿verdad? Reciben al Señor y luego tienen que pasar 3 meses recibiendo enseñanza, doctrina y demás cosas para luego calificar o optar por el bautismo. Entonces hasta ahí completar la salvación, pero creo que podríamos hablar fácilmente de la experiencia de Felipe con este eunuco que era un alguien del gobierno, ¿verdad? Era un personaje del gobierno y dijo, bueno, yo ya creí, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Por lo tanto, estos dos párrafos pues nos salvan o nos muestran esta situación, ¿verdad? Los errores en que han caído tanto el catolicismo y el protestantismo versus lo que dice la palabra, que es lo que necesitamos seguir, anunciar, explicar, compartir. Y esto es el que crea, después será bautizado y después será salvo.
¿verdad? El que crea y sea bautizado, ¿verdad? No es el que crea, será. El que cree y, o sea, alguien puede creer y ser bautizado en ese instante, está bien. Y luego ya entramos a la palabra y con el tiempo le explicamos. Pero siento que nos muestra y nos vacuna contra estos dos errores. Muy bien. Estamos ahora con este párrafo, sí está un poco más largo, que es lo que ya nos anticipaba Marvin, ¿verdad? Dentro de este mismo punto número romano 1 y bajo la letra A que dice que el bautismo nos salva de este mundo, ahora vamos a entrar en ese mismo punto. ¿Qué es ser salvo? Es liberado del mundo. Y esto es muy, muy importante que lo consideremos y que cuando estemos leyendo, pues analicemos, ¿verdad? Dice aquí, voy a leer una parte nada más. Volvamos ahora nuestra atención al significado, ¿verdad? Ahora vamos a hablar del significado que la Biblia le atribuye a la palabra salvación. ¿De qué salva a una persona? Las personas, perdón, son salvas del mundo, no del infierno. Otra vez, las personas son salvas del mundo, no del infierno. Lo contrario a la vida eterna es la perdición, pero la Biblia no considera la salvación como lo contrario a la perdición. La Biblia nos muestra que la salvación es nuestra liberación del mundo. Mientras una persona forme parte del mundo, ya está destinada a la perdición eterna. ¿Quieren que sigamos leyendo o comentamos ahí? ¿Qué comentamos ahí, hermano? Es Muy bien. significativo esto. Sí, porque la verdad que el hermano explica muy bien aquí, porque uno cree así, pues que la salvación es contrario a la perdición, ¿verdad? Porque es uno perdido, lo que él dice ahí. Pero la salvación es lo que nos saca del mundo. Es lo que yo creo que las pasadas compartíamos, de que somos muy, digamos, no nos damos cuenta que, que tenemos muchas costumbres del mundo y las llevamos siempre. A veces no se dan cuenta que somos cristianos. Ay, usted es cristiano, porque nos comportamos igual que el mundo. Entonces, ahí estamos fallando porque no hemos entendido las escrituras ni las hemos hecho realidad. Pero cuando somos salvos del mundo es que tenemos que salir de todas sus costumbres, de todos su quehacer, sus afanes, para que entremos a una vida más, más espiritual y menos contaminada, pues, porque el mundo es contaminado por todo aspecto. Y recordemos que todo eso nos aparta de Dios, que es lo que hemos también compartido, que toda la cultura, todas nuestros afanes nos apartan de Dios. O sea que al salir del mundo, pues estamos viendo más los intereses de Dios, de lo que Él necesita, de lo que Él quiere, lo que Él nos dicta, lo que nos aconseja, para que este mundo no nos atrape. Y Él dijo también, ¿verdad? Estáis en el mundo, pero no soy del mundo. Pero esto viene aquí, pues, de que tenemos que entender qué es el mundo. Amén. Amén. Sí, yo creo que, digamos, me quedo con la parte que dijo el hermano Jorge, ¿verdad? De que debemos de comprender qué es el mundo. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Hay una escritura en Juan 3:16 donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Pero ¿qué es el mundo, verdad? Porque también hay otra escritura que ahorita no recuerdo dónde está exactamente, pero habla de que pues estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, dice ellos están en el mundo, pero ellos no son del mundo, ¿verdad? Entonces, siento que el mundo es un sistema de errores, es una atmósfera, digamos, es
para mí es como un lugar, ¿verdad? Donde de alguna manera está la expresión de Satanás, está, digamos, una esfera donde hay como un tipo es como un tipo de reino, ¿verdad? Y lo digo así porque, digamos, ahorita no tengo nada preciso, ¿verdad? Pero, digamos, debemos de comprender qué es el mundo, porque aunque nosotros estamos en el mundo, en esta esfera, en ese sistema, pero no le pertenecemos al mundo. Pero dice, es bien interesante esto, Sí. porque nosotros inclusive, creo yo que alguna vez predicamos, ¿verdad? Que si no creíamos en el Señor nos íbamos a ir al infierno. Y aún veo yo gente que sube a las camionetas o que tiene esta predicación de que debe de creer para no irse al infierno, ¿verdad? Y tienen como base el infierno. Pero el hermano aquí aclara de que realmente el verdadero significado de que una persona sea salva es que es salva, pero del mundo, ¿verdad? Y es bien interesante abajo donde dice que mientras una persona forme parte del mundo ya está destinada a la perdición eterna, ¿verdad? O es el resultado de este estar unido al mundo, ¿verdad? Entonces, pero no nos salva del infierno, sino que nos salva del mundo, ¿verdad? Por supuesto que al salvarnos del mundo, ahí está incluido que nos salva digamos, del destino del mundo, ¿verdad? Que es el infierno, pero digamos, no está centrado el mensaje en salvarnos del infierno, sino salvarnos del mundo, o sea, de la esfera del mundo y de lo que el mundo es, porque en este mundo está la pecaminosidad, en este mundo está todo lo que es contrario a Dios, en este mundo, pues, digamos, está toda la maldad encerrada en sí, ¿verdad? De tal manera que el Señor vino a rescatarnos del mundo, ¿verdad? Pero es bien, o sea, es bien maravilloso esto, ¿verdad? Porque, digamos, sí nos aclara bastante, ¿verdad? Nos aclara bastante que esta salvación no tiene nada que ver o no es contraria a la perdición, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto, Ujú. sino que nos está salvando de esta esfera, ¿verdad? Esta esfera en la cual Satanás reina, ¿verdad? Amén. Excelente. Em, sí, como el bautismo es parte de la salvación, ¿verdad? La salvación se constituye de creer y ser bautizado. Entonces, esta salvación hay que entenderla, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos salva? ¿Qué es lo que hace la salvación? Dice, ¿en qué consiste esta salvación? Y desde el título de este uno dice, ser salvo es ser liberado del mundo. Entonces, de nuevo, establece una verdad de que la liberación que efectúa la salvación no es del infierno, sino del mundo, ¿verdad? Porque ese es un pensamiento que existe en todos los creyentes, creo, ¿verdad? Que como decía Marvin, nosotros predicamos, usted se va a salvar del infierno, ¿verdad? Siendo salvo. Pero lo que significa, el significado de la salvación, no es que la regeneración y esto nos arrebate de ese destino, pero el bautismo y la salvación lo que significan es que fuimos librados. Y Marvin mencionó una frase en lo que nos compartía, y es que ya no le pertenecemos al mundo, y eso es de lo que creo yo que es un poco el meollo de este pequeño párrafo que leímos ahora, que es necesario que sepamos que hemos sido librados del mundo, porque el mundo, al ser este sistema satánico que gobierna, que ata, que esclaviza a la humanidad, cuando recibimos al Señor necesitamos saber, mire, usted ya no tiene que estar, pagando eso, ¿verdad? Como cuando, pues sí, ¿verdad? Que teníamos un compromiso de pagar algo, pero ya se pagó y seguimos pagando. Mire, usted siguió pagando y ya lo había pagado. Ya no tiene que estar pagando porque está pagando, ¿verdad? Entonces, de alguna forma le pertenecíamos al mundo. Y el hermano Jorge también mencionó una cita, ¿verdad? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. De nuevo, ese pensamiento o esa idea volvió a repetirse. Entonces, esto es vital y fundamental. La Biblia nos muestra que la salvación es nuestra liberación del mundo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el himno? Que liberación me ha dado, Cristo sí me liberó, ¿verdad? Entonces, esta parte la disfruto mucho, ¿verdad? Y establece, y con toda seguridad, la salvación es nuestra liberación,
del mundo, ¿verdad? No es que me liberó del infierno, sino que esto me llamó mucho la atención. Y sí, claro que es necesario entender qué es el mundo. Y una de las definiciones que leímos hace unos días es que el mundo es todo aquello que nos desanima, que nos desvía la mirada del Señor. Por eso hay que dejarlo, ¿verdad? Cualquier cosa. Pero a veces no es lo mismo para todos, ¿verdad? Pero hay cosas que sí son muy generales. Pero vamos a ir viéndolas después. Estamos en el otro Solo, párrafo. Sí, hermano, dale. solo hay una, digamos, es que es, digamos, es bien importante comprender, digamos, o sea, ahorita estamos viendo que Él nos, digamos, que el bautismo, tanto el creer como el bautismo nos libera del mundo. Pero sí siento yo que estas son verdades muy profundas porque, digamos, tenemos que llegar a comprender qué es esta liberación del mundo, ¿verdad? Porque, digamos, muchos vivimos engañados, o sea, muchos creemos que, bueno, pues sí, ¿verdad? Algún día vamos a llegar a algún punto donde vamos a ser librados de todo lo que, de todo esto, ¿verdad? Pero pareciera ser que es algo como un letargo ahí algún día, ¿verdad? Sin embargo, según lo que nos da a comprender acá, esta liberación de alguna manera es como que somos desatados, como que digamos el mundo ya no nos posee. Entonces, esta realidad en la experiencia pareciera ser muy lejana para nosotros, ¿verdad? Pero es algo que está ahí como un principio, o sea, el que creyere y sea bautizado será salvo, o sea, no, pareciera ser que como que lo está dando de una manera inmediata, ¿verdad? Pero digamos, a nosotros todavía se nos engaña, por eso es de que, digamos, el poder de Satanás consiste en engañarnos, o sea, no puede hacer nada más que engañarnos y realmente muchas veces nos tiene como engañados porque pues ciertamente hay una liberación con respecto al mundo, ¿verdad? Que se ha dado, que el Señor ya la ha dado. Entonces, ¿cómo es esto, verdad? Que esto nos libera del mundo, o sea, del poder del mundo, del dominio del mundo. Amén. Amén. Pues sí, eso es bien, o sea, esto es apremiante, ¿verdad? Que todos despertemos de esta situación que esto yo creo que nos ha traído, la religión nos ha traído, también el pecado y las situaciones en las cuales vivimos nosotros, sin saberlo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si nos adelantamos, no al libro, pero adelantémonos un poco, por ejemplo, en Cantares. En Cantares se nos dice que nuestra posición es en Cristo, ¿verdad? Y Él está sentado en lugares celestiales y que nos ha sentado a nosotros juntamente en lugares celestiales desde donde se ven hacia abajo, ¿verdad? Se ven hacia abajo las cuevas de los leopardos y que esto tenía que ver un poco con las situaciones de las experiencias negativas, de los problemas que tenemos, pero también otra vez cae en el mismo renglón, ¿verdad? De ciertas verdades que parecen maravillosas, pero en la práctica son inalcanzables. Creo que a eso te referías, Marvin, no sé si es así, pero claro, en cuanto a esto, pues necesitamos despertar y una forma de despertar es declarar esta verdad, orarla, repetirla muchas veces. Señor, me has librado. Por eso, para que esto sea real en nosotros, una cosa muy importante es orar estas verdades. Detenernos, orar las verdades una y otra vez, porque están como ocultas adentro de nosotros, ¿verdad? Ciertamente hemos sido, por ejemplo, el asunto de ser crucificados con Cristo también. A veces existe este pensamiento, porque algunos, es que me bajé de la cruz, eso no puede ser, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, que a veces en nuestra experiencia nosotros usamos el viejo hombre que ya está sepultado, que ya está así, que ya está así, es una falta de visión, que es lo que nos mantiene a nosotros desenfrenados, ¿verdad? Y la misma escritura lo dice, ¿verdad? Un pueblo sin visión se desenfrena, pero la visión, ¿cómo la obtenemos, verdad? ¿Cómo podemos hacer que esto sea vivo y real en nosotros? ¿Cómo lo podemos llegar a ver volviendo nuestro corazón al Señor? Porque si hay algo que nosotros no nos deja ver, es un velo. Y estos velos desaparecen volviéndonos al Señor constantemente. Pero sí hay mucha razón en esto que menciona el hermano. Vamos ahí a este parrafito si quieren para tocar algo adicional en este mismo renglón. Dice, consideremos ahora la condición del hombre delante de Dios.
Hoy en día no es necesario que los hombres hagan nada para merecer la perdición eterna. No es que yo esté destinado a la perdición eterna porque haya asesinado a alguien, o que seré salvo de la perdición eterna porque no he cometido ningún homicidio. El hecho es que el mundo entero está en camino de la perdición eterna. Amén. Y de entre todos aquellos que están destinados a perecer, Dios nos ha rescatado a nosotros y nos ha salvado. El mundo entero, corporativamente, está en camino de la perdición. Pero Dios está salvando a los hombres individualmente, uno por uno. No es que Dios atrape a todos los peces del mar para después separar los buenos de los malos, destinados unos a la salvación y otros a la perdición eterna. No, sino que todos los peces del mar están en camino a la perdición eterna. Pero aquellos que son atrapados por Dios son salvos, mientras que el resto permanece en el mar. Comentamos ahí, leemos el otro parrafito. Y leemos el otro parrafito para tener una porción, ¿no? Amén. Marvin, si pudieras. Por tanto, el asunto de la salvación y la perdición eterna no guarda relación alguna con el hecho de haber creído en Dios, ni con lo buena que pueda ser nuestra conducta, sino que se relaciona con nuestra posición, es decir, con el lugar donde uno se encuentra. Si uno está en el barco, es salvo, pero si todavía permanece en el mar, habrá de perecer. Tal vez usted no haya hecho nada, pero en tanto que esté en el mundo, eso basta para que perezca. No importa si usted es bueno o malo, si es un caballero o un villano, ni si usted vive regido por su conciencia o no. Mientras forme parte del mundo, usted carecerá de toda esperanza. Si no ha salido de allí, está condenado ante Dios. Amén. Ahí estamos. Si quieren comentamos esos dos. Me llama la atención en este párrafo la primera frase que subrayé aquí. Hoy en día no es necesario que los hombres hagan nada para merecer la perdición eterna. Es decir, como estamos ya nosotros vivimos en el mundo, ¿verdad? Y bajo esta premisa, todos los hombres han pecado, ¿verdad? Ya los bebés nacen con el pecado encima. Así que esto es un hecho, ¿verdad? No es que haya que asesinar a alguien, como dice aquí, ¿verdad? O cometer alguna transgresión para merecer la condenación eterna. Con el mero hecho de existir y con el mero hecho de nacer, ya estamos ahí, ya estamos bajo esa condenación. Y miren la última oración que leía Marvin, ¿verdad? Si no ha salido de ahí, está condenado ante Dios. Me llamó la atención eso. Sí, aquí, digamos, prácticamente, pues el hermano explica algo con respecto al mundo, ¿verdad? Porque, digamos, el mundo como sistema, digamos, ya está condenado a la perdición eterna. O sea, el mundo ya no tiene ninguna salvación, ¿no? No podríamos decir, bueno, es que algún día el mundo pues va a cambiar, va como todos creen, va como lanzan canciones seculares donde, el mundo es bueno, el mundo va a cambiar. Realmente, y yo creo que aún nosotros tenemos esa idea, ¿va? De que, bueno, es que el mundo va a cambiar, ¿va? El mundo va a ser mejor, ¿verdad? Alguna vez la maldad se va a acabar, los hombres van a ser buenos y pues va a ser la paz mundial, ¿va? Porque así lo pensamos. En realidad, el mundo va a perecer, o sea, el mundo está destinado a la perdición eterna, ¿verdad? Como sistema, como, digamos, como esta atmósfera, ya está condenada. Me recordaba la historia que contaba el hermano de un tren, ¿verdad? Que el tren va directo y sabe que al final de los rieles, pues hay un barranco, ¿verdad? O hay un abismo. Y seguramente los que van en ese tren van a perecer con todo y el tren que va ahí, a menos que se bajen, ¿verdad? A menos que ellos salten pues y sí que sean salvos por cualquier medio, ¿verdad? Pero, digamos, el destino del mundo es la perdición eterna. Ya no hay nada que hacer con el mundo.
Entonces, me gustaba eso también porque el hermano ponía el otro ejemplo, ¿verdad? Que en este caso, digamos, el mundo es como el mar, digamos, ¿verdad? Es como, digamos, es el mar y ahí están todos los peces. Entonces, viene el Señor y va salvando cada hombre por hombre, va rescatando hombre por hombre, los va haciendo salvos, los va bautizando y los va rescatando hombre por hombre. Entonces me gustaba mucho esa analogía, ¿verdad? Porque realmente en este caso, aquellos que estén en el barco son los que van a ser, son los que son salvos, ¿verdad? Pero los que sigan en el mar, pues van a ser los que, pues ya en este sistema están condenados, ¿verdad? Entonces, también habla aquí de que realmente no tiene nada que ver con que un hombre sea bueno, que si es buen esposo, si es buen estudiante, si es buen trabajador, o si es ético, si es moral, o si es malo, o es asesino, realmente no tiene que ver con esto, porque todo aquel que esté en el mundo ya va a la perdición eterna, ¿verdad? O ya es parte de donde al mundo va, ¿verdad? Sino que tiene que ver acá en este caso con, digamos, ser salvo, ¿verdad? Ser salvo. Entonces, me gusta esto, ¿verdad? Porque el hecho es creer y ser bautizado para ser salvo, ¿verdad? Y eso pues definitivamente no tiene nada que ver con el hombre, sino que Dios da la salvación de una manera tan gratuita, ¿verdad? Y tan maravillosa. Es maravilloso, o sea, simplemente nos eligió, un día creímos, no bautizados y pues instantáneamente salimos del mundo, ¿verdad? Debemos de estar muy contentos y gozosos porque ya no le pertenecemos al mundo, o sea, hemos sido salvos de ese descarrilar hacia donde va el mundo, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, alabado sea el Señor. Sé que bueno, como toda la Biblia, es un asunto bien serio, pero este es bien determinante y no es tan fácil. No es tan fácil porque este, hay que, esto tiene que estar en el espíritu uno para poderlo absorber muy bien. Porque este asunto de la salvación y la perdición eterna no guardan nada, dice, no guardan relación alguna con el hecho de haber creído en Dios, ni con la buena que tiene que ser nuestra conducta, sino que se relaciona con nuestra posición. Esto es algo importante. Hay que tener una posición muy firme, una posición muy clara. Digamos, los ejemplos que hay de posición es del apóstol Pablo y del apóstol Juan. El apóstol Pablo, cuando él tuvo otra posición, que fue derribado, que venía de asolar las aldeas, y tuvo otra posición y de ahí cambió. Y por otro lado, el apóstol Juan en el Apocalipsis, cuando él estaba en el Espíritu, y vi, dice, estaba en el Espíritu yo, pero él estaba en otra posición. Entonces es bien importante esto, que tenemos que tener una posición adecuada, una posición adecuada. Pero esta posición es en el Espíritu, es en qué lugar donde nos encuentra, lo que le pasó a Adán y Eva. Cuando el Señor les pregunta, ¿y dónde están? Él no preguntaba el lugar físico, sino que ¿dónde han llegado? ¿En qué lugar están? ¿Dónde se metieron? ¿Qué hicieron? ¿En dónde están? ¿Dónde están? Y lo mismo, pues esa es la posición, porque Adán y Eva cambiaron de posición. Ellos estaban ante Dios, después tenían una posición que estaban en el pecado, en el mundo. Ahí sí que se fueron al mundo. Entonces, esto es bien importante y bien bonito, es decir, en qué lugar, dónde uno se encuentra. Si uno no está si uno está en el barco, es salvo, pero si todavía permanecemos en el mar, tenemos que perecer. O sea que es de orar y que el Señor nos ponga en otra posición y podamos estar fuera del mundo, pero no es fácil. Si yo, por ejemplo, hago una promesa, pues yo a partir de hoy ya no voy a estar en el mundo. Y a la semana se me olvidó esta promesa. Pero tiene que ser la firmeza de Cristo que nos ayude, nos abra el entendimiento y nos da una posición nueva. Amén. Amén. Pues estos últimos dos párrafos que leímos, que cabal terminamos con el asunto de que nos libera del mundo y justamente empieza con el asunto de la posición que,
que es con lo que termina estos dos párrafos, es bien interesante. Marvin mencionaba cómo es que es maravilloso descubrir lo gratis y lo fácil que es ser salvo, porque ¿cómo cambiar de posición, verdad? ¿Cómo cambiar de posición? Creer y ser bautizado, ¿verdad? Eso ya me cambia, porque el bautismo, según las citas que leímos, también está tipificado por cómo Noé y su familia sobrevivieron a la catástrofe estando dentro del arca, dentro del Mm. barco, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos lugares para estar, en el agua, o sea, en el mar, en el mundo, y de todas maneras el arca está siempre en el mundo, pero está en otra posición, ¿verdad? No está entre las aguas, digamos, sino está en la superficie y aún está rodeando a Noé, a sus hijos y a las esposas de sus hijos. Entonces, es bien interesante esto, ¿verdad? Que la salvación o el cambio de posición es tan sencillo como eso, ¿verdad? Simplemente creer y simplemente ser bautizado y ya cambié de posición. Entonces, vamos a colocarnos aquí nada más. Me gustó también el asunto de pues esto, de la posición donde es que nosotros nos encontramos. Si estamos en el barco, seremos salvos. Si estamos en el mar, pues el que esté en el mar habrá de perecer. Dice, tal vez usted no ha hecho nada, pero en tanto esté en este mundo, eso basta para que parezca. Entonces, el panorama es tétrico desde ese punto de vista, porque como el mundo lo que hace es que esclaviza. El mundo domina a las personas y nos ata. Para adelantar un poco, ¿verdad? Vemos el asunto del afán. Cada día trae su afán. Sin embargo, nosotros a veces vivimos afanados por lo mismo. Ese pequeño aspecto de nuestra vida práctica, necesitamos recordar que ya no le pertenecemos al mundo, ¿verdad? Que en realidad nosotros somos del Señor. ¿Y cómo fuimos del Señor? ¿Cómo llegamos a ser del Señor? Creyendo y siendo bautizados. En ese preciso momento ya nuestra condición y nuestra posición es otra. Ya el Señor cuida de nosotros. Sin embargo, a veces nuestras propias actitudes al ¿cómo se dice? Al interponernos entre Dios y a veces nuestra provisión hace que pasemos las situaciones que pasamos. Porque como mencionaba Marvin hace un ratito, ¿verdad? Estamos como embotados, como en este estado de donde no podemos ver la esperanza o la solución a cualquiera de las situaciones que vivimos. Pero ya fuimos salvos, ya el Señor nos puso en otro lugar, ¿verdad? Ya le pertenecemos a Él, entonces todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la Biblia tiene que cumplirse, ¿verdad? Y hablo de cuestiones que son pruebas para nosotros como estados de salud o las situaciones económicas, ¿verdad? Entonces, es bien interesante esto, ¿verdad? Eh, pues me insisto alrededor de esto, ¿verdad? ¿Qué es la posición? ¿Qué es la posición, verdad? Entonces, vamos a ver eso seguramente la otra semana. No sé si tendremos algunas palabras de conclusión temporal de lo que hemos recibido en esta tarde. Yo cierro mi micrófono. Mi hermano, yo ahí estoy, ahí estoy. Bueno, hermano, la verdad que es muy aleccionador esto y nos abre la puerta para seguir, pues, porque nos anima a ver qué habla de la posición. Muy bien, ya les mandé ya el documento, pueden repasarlo y adelantarse. Entonces, la otra semana estamos aprovechando estos minutos maravillosos que nos da el Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Te agradecemos por este ministerio que después de tantos años sigue iluminándonos, sigue alimentándonos, sigue dándonos esta dirección que tanto necesitamos en nuestra vida confusa. Amén. Damos gracias, Señor, por la tarde que nos diste hoy, por la lección que tenías preparada para nosotros, para que podamos entender, Señor, el bautismo, la salvación, Señor, y apartarnos del mundo.
Sí, Señor, gracias por esta bendición. Gracias que, Señor, reunirnos es una bendición, Señor, y tener comunión con los hermanos. Gracias que has abierto las escrituras y que nos has abierto el ministerio, Señor. Que podamos valorar eso, Señor. Que podamos ir cada semana, Señor, en pos de estudiar, Señor, y de comprender, de aprender junto a ti, Señor, estas verdades, Señor. Amén.